La familia salvadoreña sigue pagando un precio alto por la libra del frijol, un producto que sin duda tuvo que ver con el importante aumento del costo de la canasta básica alimentaria en el año 2014. Del trabajo que realiza el gobierno por hacer más transparente el mercado del frijol, así como de las perspectivas económicas de este año y otros temas, por supuesto, de coyuntura nacional, hablaremos esta mañana con el secretario técnico y de planificación de la presidencia, Roberto Lorenzana. Secretario, está previsto que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicite este día al Congreso una partida de $1.000 millones para ayuda de los países del Triángulo Norte. Hablamos de Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Ha tenido alguna comunicación oficial sobre esto? Bueno, efectivamente hemos recibido esa información. Por supuesto que esto también ya había sido de alguna manera adelantado en las reuniones del año pasado, en la conferencia en la que estuvieron presentes los tres presidentes en los Estados Unidos, con sectores empresariales de los tres países, sectores políticos, ya se anunciaba la posibilidad de una gestión de esta naturaleza. Lo que pasa es que ahora se toma la iniciativa en directo. Hay que recordar que se inicia prácticamente el proceso de formación de ley en la elaboración del presupuesto general de los Estados Unidos y lo hacen con un año de antelación, y entonces en esa solicitud se está expresando que concretamente una gestión de $1.000 millones. Nosotros sabíamos eso, sabemos que el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Biden, dijo que él directamente lideraría esta gestión, o sea, se pondrá al frente de esta gestión, y los países, los gobiernos de Centroamérica, particularmente los del Triángulo Norte, hemos quedado de acompañar esa gestión, de cumplir con una serie de requisitos que están planteados para lograr concretar ese resultado, y esto viene, por supuesto, también a incidir más en las posibilidades de crecimiento económico, en las posibilidades de generación de empleo, en las posibilidades de esa manera que se reduzca la migración hacia los Estados Unidos. No hay otro camino más que generar oportunidades en Centroamérica y particularmente en el Triángulo Norte para que la migración hacia los Estados Unidos disminuya. Esta es una buena noticia que se da en la generación de un nuevo entorno nacional e internacional. También conocíamos, por ejemplo, esta semana que el Fondo Monetario está readecuando incluso sus números hacia El Salvador. Ha considerado de que El Salvador va a tener un crecimiento de 2.5%. Antes la visión del Fondo Monetario ha sido más conservadora y ahora ya dan desestimación. Han considerado de que el crecimiento en los Estados Unidos, el crecimiento económico que será arriba del 3%, también tendrá un impacto en la economía salvadoreña. La reducción de los precios internacionales de los hidrocarburos nos hace una disminución de la factura petrolera de más o menos $640 millones ya a estas alturas según los precios actuales. Eso significará nuevos ingresos porque se dejará de pagar. Una buena parte de eso quedará en el sector privado, otro quedará en el pueblo en términos generales, aumentará el consumo y también será un factor que va a influir en el crecimiento de la economía salvadoreña. En la semana pasada, en una entrevista en medios impresos, Francisco de Sola, presidente de FUSADES, expresó lo siguiente sobre el acuerdo que se alcanzó en el conflicto CELENEL, y él decía: desde el punto de vista de FUSADES, lo que se ha hecho es forzar al socio extranjero a retirarse del país. ¿Qué opinión le merece la visión de FUSADES? Bueno, yo quiero rechazar categóricamente las opiniones del señor de Sola, me parecen totalmente irresponsables. Creo que ha sido público las declaraciones de la empresa italiana, en la cual dijeron de que se iban contentos, que ellos no tenían experiencia en ninguna parte del mundo más que ser socios dominantes, y ellos voluntariamente accedieron a la posibilidad de que se les pagara las acciones. Esto no nos hace más que pensar a nosotros que algunos empresarios salvadoreños pudieran haber tenido algún entendimiento por debajo de la mesa con la empresa Enel, pudieron haber sido socios incluso, porque no hay ninguna razón para dar dando ese tipo de argumentos. Entonces, todas las evaluaciones que se han hecho sobre esa negociación son positivas. El país
Solo el año pasado les iba a pagar 50 millones de dólares de utilidades, no las hemos pagado y han quedado ya como parte de la negociación, y de tal manera de que en 4 o 5 años se puede recuperar lo que se les pagó cuando tenían una concesión ilimitada, y por supuesto que tenían asegurado ya en dos laudos arbitrales en París la posibilidad de controlar estratégicamente la mayoría de las acciones de la propiedad de la empresa Geo. Lo que pasa es que a algunos no les gusta que el país recupere su patrimonio, que es lo que ha pasado. Hablando en materia económica, secretario, ¿ve el gobierno este año como el de la consolidación del crecimiento económico? Efectivamente, se están generando condiciones favorables. Decíamos un poco en la pregunta, en la primera parte, que efectivamente se están generando condiciones favorables para el crecimiento. Hay un factor negativo en esto, porque el crecimiento en los Estados Unidos, el incremento de las remesas familiares, solo este año pasado aumentaron más o menos el 8% las remesas, eso dinamiza el consumo salvadoreño, el crecimiento en Estados Unidos será favorable y el precio de los hidrocarburos que ha bajado también va a dinamizar la economía salvadoreña. Ahora, hay un factor negativo, que es la no aprobación de los préstamos. La no aprobación de los préstamos en la Asamblea Legislativa puede significar un 0.25 menos de crecimiento. ¿Cuántos préstamos están pendientes hasta el momento? Hay varios préstamos, ¿verdad? Hay varios préstamos ahí pendientes, directamente vinculados a la implementación de FEMILENIO, al acompañamiento de FEMILENIO 2. Desgraciadamente no ha habido suficiente voluntad. Hay un decreto de ciencia y tecnología, hay otro de caminos sostenibles, hay otro de turismo que vendría a impactar directamente en la economía salvadoreña. Sin embargo, nosotros creemos que las metas que estamos planteando del 2.6% de crecimiento para este año se van a alcanzar. Pronto pensamos nosotros, el país se va a poner en la meta estratégica de estar por arriba del 3%. Creo ya también que además de lo que está pasando en los Estados Unidos, también habrá cierto crecimiento en la región centroamericana. Eso puede implicar el crecimiento de la demanda de productos salvadoreños en la región centroamericana y por supuesto eso puede dar un valor agregado adicional en el crecimiento, ¿no? ¿Y cuál es el balance que hace el cierre del 2014 en temas como la deuda pública y déficit fiscal? Bueno, el déficit fiscal nosotros lo tenemos en el 4%. En los 5 años anteriores hubo una reducción superior al 2% del déficit. Cuando Mauricio Funes llegó a la presidencia de la República estábamos en 6.4% y estamos en el 4%. De ese 4%, el 2% es deuda previsional, está vinculado al tema de las pensiones. Sin duda el tema de las pensiones obliga a repensar, a hacer algunas reformas para hacer más sostenible ese problema. O sea, sin embargo, lo hemos reducido y seguimos trabajando en metas para hacer más sostenible el déficit. ¿En qué planes concretos trabaja el gobierno para corregir el déficit? Bueno, nosotros tenemos un plan de austeridad, como se ha venido diciendo, se ha venido recortando el gasto superfluo, el gasto que no es prioritario, y por supuesto que también se está haciendo más eficiente la inversión. Luego también estamos haciendo un esfuerzo en la reducción de la evasión fiscal. En los 5 años anteriores la evasión bajó del 38% al 28% y creemos todavía se puede mejorar mucho más y eso significará una reducción del déficit fiscal. CEPAL publicó recientemente un estudio. ¿Cuál es la valoración que hacen del mismo? Bueno, CEPAL ha publicado varios estudios, pero en materia de crecimiento, CEPAL está coincidiendo con nosotros. Antes de que el Fondo Monetario diera estas opiniones, ya CEPAL había considerado que coincidencia con el crecimiento que el Banco Central de Reserva está planteando, de alrededor del 2.6%. Y también ha hecho estudios sobre el tema energético, sobre la necesidad de fortalecer los corredores logísticos en Centroamérica. Es una meta que estamos trabajando. Los dos grandes problemas que nosotros vemos para el crecimiento en el país está vinculado a los precios de la energía, que afortunadamente este año han bajado ya el 11%,
y van a seguir bajando. Hoy en abril creemos nosotros otro 10%. El otro gran problema del crecimiento está asociado a los costos en el transporte, particularmente en toda la región centroamericana. Son de los costos más altos a nivel regional. En este estudio al que me refiero en materia económica específicamente, El Salvador aparece como uno de los pocos países que ha hecho esfuerzos para reducir la desigualdad que mide el coeficiente de Gini. ¿Qué medidas, a su juicio, están consiguiendo reducir esa brecha de la desigualdad entre ricos y pobres? Bueno, El Salvador ha hecho una gran inversión en materia de educación, particularmente en la primaria. Hay que recordar de que hemos aumentado el gasto en educación más o menos del 1.5 al 2.4 más o menos en el periodo anterior. Eso significó paquetes escolares, eso significó vaso de leche para los niños, eso significó zapatos, uniformes para los niños en las escuelas, ha habido un nivel mayor de retención, ha habido una enorme inversión en agua, en distribución de agua, cerca de un 20% más de acceso al agua en las zonas rurales en los últimos 5 años. En materia de salud se han hecho inversiones importantísimas, se ha aumentado, prácticamente se ha duplicado el gasto en medicamentos, se aprobó la ley de medicamentos y eso significó también, aparte del servicio que da el Sistema Nacional de Salud, reducción en la factura para todos los salvadoreños que compran medicina. Hoy los medicamentos se consiguen mucho más baratos. Entonces, hay un conjunto de medidas sociales que han impactado directamente en la reducción en la mejoría de las condiciones de vida de la gente de más bajos ingresos y ha reducido entonces la desigualdad. La semana pasada, con ocasión de la inauguración de varias obras en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, el presidente de CEPA, Nelson Vanegas, insinuó una nueva prórroga para las empresas interesadas en la concesión de la terminal. ¿Va a ser necesaria otra prórroga? Ellos han pedido una prórroga. Desde el mes de enero pidieron una prórroga y nosotros, aunque eso lo decide estrictamente CEPA, creo que la fecha puede ser planteada entre finales de marzo o principios de abril. O sea, ellos han pedido hacer ajustes a sus propuestas y nosotros hemos accedido justamente a que puedan hacer flexible para que puedan hacer la mejor oferta posible. Y estamos conversando con el secretario técnico y de planificación de la presidencia, Roberto Lorenzana, y a partir de este día contaremos en esta entrevista con un nuevo espacio donde los ciudadanos preguntan directamente a nuestro invitado. Escuchemos algunas de las preguntas seleccionadas de esta mañana. Gobierno de la República, preguntarle por qué si la gasolina ha bajado, la canasta básica se mantiene alta, es decir, los costos se mantienen elevados para aquellas personas que ganamos, que tienen un ingreso bajo. Mi pregunta es para el gobierno, ¿cómo va a ser para que los frijoles no sigan aumentando de precio? ¿Cuáles son los pasos a seguir para la ayuda de los caficultores? Gremio que ha sido descuidado por mucho tiempo y que es una base fundamental para el desarrollo y el bien provecho de todos los salvadoreños. Bueno, secretario, como pudo ver, la población está muy pendiente de los productos que afectan directamente al bolsillo. ¿Qué nos puede decir? Bueno, en términos generales, según nuestras estimaciones, este año va a haber una reducción global de los precios. La inflación se va a reducir en más o menos un 0.8%, o sea, de tal manera de que así a nivel global tendremos una reducción de los precios. Nosotros, por supuesto, también estamos valorando algo que estaba en una pregunta, que si los precios del si los precios de los combustibles han bajado, se reducen los precios del transporte, se deben reducir los precios de los fletes, lo cual no ha estado pasando. Y eso, por supuesto, no permite que bajen todos los precios, pero globalmente, en términos generales, el pueblo salvadoreño tendrá un ahorro porque habrá una reducción de la inflación. En el tema del frijol, nosotros hemos venido explicando de que posiblemente tenga que ver con la coyuntura electoral, hay una presión muy grande, hay una demanda